Hola, mi nombre es Mario Adorno Gauto. Yo soy miembro fundador de la Red Latinoamericana de Psicología Positiva Aplicada y también soy miembro del Instituto Latinoamericano de Psicología Positiva. Estas dos instituciones aglutinan a varios profesionales que aplican la psicología positiva en su vida profesional y personal. Al mismo tiempo, esta videoconferencia está organizada por la UCSA y al mismo tiempo hace parte del programa de Vivir con Miedo o Vivir por un Propósito. Este corresponde entonces a esta actividad de la UCSA y que tengo autorizado compartir como parte del programa. Agradezco a la Universidad Cono Sur de las Américas de Asunción, Paraguay, en especial a Paola Fuentes, que es la coordinadora de este evento. Bueno, entonces vamos a la propuesta, que en realidad esta propuesta de hoy, la que están asistiendo, hace parte del primer video, que sería el video de presentación del programa, que consiste en poder llevar una vida con propósito en vez de que nuestra vida sea regido por el miedo. Y incluye una transformación. Bueno, ¿en qué contexto estamos? Es un contexto nuevo para todos, es el contexto hoy en día de la pandemia que se ha apoderado y que está influyendo fuertemente en nuestras actividades. Y muchos van a percibir en función a esto una sensación diferente, porque el contexto ha mudado repentinamente. Y tenemos que considerar que este contexto ha mudado en todo el mundo y afecta a todos los seres humanos en el planeta Tierra hoy en día. En función a esto, hay una primera sensación, percepción, que es la de frustración. Entonces, ¿por qué estoy frustrado o qué me frustra? Muchos estamos llevando una vida completamente diferente a la que estábamos llevando. Esto hace que nos impide de hacer muchas cosas, de realizar nuestras actividades profesionales, llevar nuestras actividades personales en forma como la que estábamos llevando, principalmente la de conexión, la de relaciones. Estamos confinados a nuestros hogares y esto genera una serie de sensaciones. Y estoy comenzando porque es la frustración. Si comenzamos a pensar que es una frustración, es una necesidad no atendida. Entonces vamos por allí yendo a la cuestión de la propuesta de la transformación. ¿Y cuáles son estas necesidades a las que nos referimos en este programa? En este programa nosotros vamos a tomar las necesidades establecidas por Abraham Maslow. Él es un psicólogo humanista que va a establecer en la pirámide de Maslow, bastante divulgado en diferentes ámbitos de las actividades y que lo traemos acá. Él va a establecer que todos nosotros tenemos una jerarquía de necesidades a la cual atender. ¿Y cuáles son estas jerarquías? Él había establecido 5 jerarquías y que comienza con la base de la pirámide, que es las necesidades fisiológicas o básicas. ¿Y cuáles son estas necesidades? Son la de la alimentación, el mantenimiento de la salud, el de respirar, el de descansar, la cuestión instintiva sexual. Y fíjense que en algo muy básico están dos cosas que hoy en día están en juego y hace que nos lleve a un modo de sobrevivencia, que es el de la salud. Nuestra salud está amenazada. Por el otro lado, al mismo tiempo, la siguiente necesidad en esta jerarquía que él establece es la necesidad de seguridad, también hoy fuertemente afectada.
es la necesidad de sentirse seguro y protegido, tener una vivienda, tener un empleo. La siguiente necesidad es la necesidad social, el desarrollarnos afectivamente, estar asociado a una red de contactos, ser aceptados, establecer relaciones afectivas, una intimidad sexual. La siguiente necesidad es la de autoestima, el reconocimiento de uno mismo, la confianza, el respeto, el éxito. Y en la punta de la pirámide se va a establecer la necesidad de autorrealización, la necesidad de desarrollarnos nosotros mismos y con esto nuestro potencial. Entonces, acá en esta pirámide, esta es la base de la propuesta. Y habíamos hablado que una necesidad no atendida lleva a una frustración. Entonces, aquí nos lleva, les pregunto, ¿realmente cuál de estas necesidades ustedes sienten que están atendiendo? ¿Sobre cuál trabajamos realmente? ¿Y desde qué lugar trabajamos sobre esto? Desde el lugar de tomar una conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es un conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. O sea, ¿cuál es el conocimiento que yo tengo y asumo que tengo este conocimiento y voy a hacer con que esta necesidad pueda ser atendida? Entonces, veamos, no solamente ahora, quiero llevarles a la reflexión que este contexto que estamos llevando completamente diferente a la vida de confinado, en donde un virus ha parado a toda la humanidad, es una ocasión propicia de analizar cómo está realmente nuestra vida. Y si nosotros agarramos y pensamos, ¿cuál es el concepto que hoy manejamos en relación a atender a la necesidad? ¿En dónde en esta jerarquía de las necesidades comenzamos a atender? Básicamente, tenemos la conciencia de atender nuestras necesidades fisiológicas o las necesidades básicas, la necesidad de seguridad y la necesidad de atender nuestras relaciones, la necesidad de autoestima ya no tanto, o la necesidad de responsabilizarnos o de tener una relación con uno mismo, y la de autorrealización. Básicamente la gran mayoría de las personas estamos considerando éxito, o sea que poder atender una necesidad, a lo que Maslow va a considerar a lo básico de la pirámide. Bueno, entonces, vayamos un poco a entender esta propuesta de establecer un propósito. ¿Qué es un propósito según la Real Academia Española? La finalidad de un propósito. Tiene la finalidad de crear una intención de hacer o de no hacer algo. Noten esto. O sea que es un ánimo y una intención de hacer o de no hacer algo. O sea que aquí implica ya, se está refiriendo a una decisión que vamos a llevar vamos a convertir en un objetivo que se pretende conseguir. Y en otras áreas, el propósito va a tener una relación con un asunto, con una materia de qué se trata. Pero por acá arriba ya tenemos la decisión de establecer un propósito. ¿Qué propósito yo tengo en mi vida? ¿Cuál objetivo? ¿Cuál necesidad delante del cual me estoy sintiendo frustrado? Porque fíjense, me estoy sintiendo frustrado por algo que conozco realmente, o esto me es desconocido. Entonces, la conciencia, tener un conocimiento que tengo sobre mí mismo y lo que mi entorno me está ofreciendo o no me está ofreciendo, tiene una finalidad, que es la de realizar y transformar algo. En ese sentido, le voy a colocar un ejemplo que en varios libros que trabajan con propósito, sentido, se va a mencionar básicamente en un libro que les voy a presentar un poco más adelante,
es el ejemplo de los niveles del propósito. Porque en realidad podemos considerar que, como en muchas cosas en la vida, existe un continuum, o sea que algo que hace parte hacia arriba o hacia abajo. En este sentido podemos decir un continuum de la oscuridad. ¿Cuál es? La oscuridad es la menor manifestación de la luz, o la maldad es la menor expresión de la bondad. Entonces, en ambos casos, ¿qué notamos? En realidad hay un nivel, a esto nos referimos al nivel de conciencia. Entonces, en este ejemplo que les voy a colocar, es un poco para pensar y que podamos evaluar en qué nivel yo vivo por un propósito. Entonces, el ejemplo que se da es que están tres constructores construyendo una iglesia y se le pregunta a cada uno sobre lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Están levantando una pared de una iglesia. Entonces, al primero se le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y este responde, una pared. Al segundo se le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás construyendo? Y el segundo le dice, estoy construyendo, levantando la pared de una iglesia. El tercero se le pregunta, ¿qué estás haciendo? También está construyendo una pared. Y él responde, estoy construyendo la casa de Dios. Noten la diferencia de percepción en la misma actividad que cada uno está haciendo. Y esto básicamente representa en lo que muchas personas, de qué manera llevamos la vida. ¿Qué es la vida para vos? Van a haber diferentes respuestas sobre esto. Entonces, una de las finalidades de estos encuentros que vamos a tener, porque este es el primero de varios encuentros de este programa, de establecer un propósito para vivir por un propósito y que no sea lo que me rija el propósito, el miedo. Vamos a hablar un poco más adelante sobre el miedo. Entonces, sobre este ejemplo, ¿cómo vos responderías a esa misma pregunta? Y poder aplicar esto en cualquier área de tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el propósito en las áreas de tu vida personal, profesional, familiar? Coloco en este momento la docencia o del alumno, que se puede decir en este contexto que estamos hablando, que es el universitario. Vos docente, cuando te vas a enseñar y se te pregunta, ¿qué estás haciendo en la docencia? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Estoy viniendo a entregar lecciones? ¿Estoy trabajando porque necesito vivir? ¿O estoy contribuyendo a la mejoría en la vida de un alumno o de un ser? Misma cosa el alumno. ¿Qué estoy estudiando? Estoy estudiando para realizarme profesionalmente y con esto poder ayudar mejor a los demás, porque esto es lo que mi propósito está establecido. ¿Ok? Entonces, son estas algunas de las preguntas. Ahora, vayamos a este contexto de ejemplo de lo que ocurre en nuestra vida siempre. Tenemos circunstancias que pueden ser agradables y no muy agradables. Entonces tenemos esta circunstancia que va a transformar esta circunstancia en una experiencia personal. Y esta circunstancia difícil como la que es la que estamos pasando, podemos tener una lectura sobre ella de que es una oportunidad o una amenaza. La oportunidad de convertirnos, de estar en una mejor versión, o una amenaza. Y en este caso habíamos hablado que podemos considerar que es una amenaza, inclusive una necesidad básica a nuestra seguridad. Pero podemos también considerar ante los eventos y las circunstancias, y este es una sugerencia para que ustedes lleven en cuenta sobre algo que les está afectando en la vida o sobre algunas circunstancias por la cual están pasando. Yo esto voy a mirar como una amenaza o como un desafío.
Básicamente, si esta situación del coronavirus yo lo tomo como una amenaza, voy a sentirme fragilizado y prácticamente con una seguridad a que no voy a pasar por ella. Sin embargo, si lo tomo como un desafío, tengo posibilidad de que esto convierta en una historia de éxito que lo he podido superar. Entonces, hay una gran diferencia hasta en la sensación que estábamos hablando de frustración, de poder decir, estos eventos o estos desafíos, ¿son un desafío o son una amenaza para mí? La diferencia en el éxito, y si miramos como un desafío, es que en el desafío voy a agarrar y voy a rememorar, voy a recordar y voy a tener una mayor conciencia de que muchos desafíos en mi vida los he superado. Todos los hemos superado. Todos, a partir del momento en que hemos nacido hasta nuestro momento, tenemos historias de éxito. Y luego va a venir antes del COVID y después del COVID. Antes de la pandemia, el concepto de éxito era uno. Con toda seguridad, después del COVID, lo que va a considerarse éxito va a ser otra cosa. Aquí la pregunta va a ser, ¿qué es lo que es realmente importante para vos? ¿Sobre qué vas a querer contar que tuviste éxito antes, después del COVID y lo que venga en tu vida? ¿Y esto qué es lo realmente importante para vos? ¿Quién decidió? ¿Quién está decidiendo? ¿Este quién sos vos o no? Y esto incide definitivamente en la responsabilidad que tenemos sobre un propósito. Entonces, con esta misma responsabilidad que vamos asumiendo, el nivel de percepción de uno, podemos pensar que cómo yo estoy afrontando esta pandemia o cómo afronto los desafíos y las circunstancias de vivir, y principalmente aquellas más difíciles. Otra de los aspectos que nos favorece a poder ver de una manera más positiva es que una circunstancia difícil tenga un sentido, un significado y un propósito del por qué esto existió, qué propició esto en mí para que yo esté en una mejor versión. Entonces, veamos aquí las posibilidades que tenemos en ese sentido. Entonces, tenemos tres niveles: la zona de comodidad, una zona de aprendizaje o una zona de crecimiento. Una zona de comodidad es la que se conoce mucho también como el de confort. Es aquel, ¿por qué es cómodo esto? Es porque es lo que yo conozco, cómo reaccionar ante la vida, es mi estilo. Entonces, suelo decir y entiendo que cuando nos referimos a que es una zona de confort, en realidad ya es desconfort. Es algo que me está molestando, es algo, un lugar en donde mis necesidades no están siendo atendidas por los resultados que tengo o probablemente por las necesidades que me estoy dedicando a atender. Recuerden la pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades. Entonces, veamos acá. En una zona de comodidad ante la pandemia, ¿cómo yo estoy afrontando? En la zona de comodidad voy a creer que todo lo que oigo en las noticias, o sea, no hay alguien que está haciendo un filtro de todo lo que venga, porque una característica nuestra hoy en día es que estamos con excesiva información por todos lados, algunas más fidedignas y otras menos. Yo estoy sintiendo ansiedad, enfado y tristeza. Contagio con este malestar a mi entorno. Con esto yo estoy contribuyendo. Yo tengo miedo por lo que puede pasarme. Fíjense que el miedo está en un lugar central y es una de las cuestiones.
El miedo justamente es una emoción que está relacionada a la sobrevivencia, básicamente. Aunque sintamos miedo por una necesidad no estar atendida y que no tenga nada que ver con la sobrevivencia. Esto tiene que ver con la lectura de la percepción del evento que ocurra. Otra forma de pensar cuando estoy en esta zona de comodidad es que estoy esperando que el Estado se ocupe de mí. Y me paso el día evadiéndome y consumiendo hasta sustancias no saludables. Conste que está en amenaza la salud. Esto es algo bastante común en las personas que básicamente hacemos y atentamos contra aquello que estamos diciendo que es importante como la salud. O me sumerjo o me resisto al cambio, me victimizo y sufro. Si este es mi estilo y yo no quiero cambiar esto, es la manera en que voy a reaccionar. El siguiente nivel en donde puedo aprender algo con este evento y en ese proceso voy a buscar fuentes de informaciones alternativas. No solamente me voy a sujetar a un canal, a un medio o a un recurso. Voy a abrazar y voy a aceptar mis emociones con amabilidad. Al final yo soy un ser humano, tengo emociones, dificultades y voy a poder aceptar y abrazar esto y asumir. Y aporto ya cordura y sensatez en mi entorno. Suelto el control y vivo el momento presente. Palabra control. Tenemos una alta necesidad de controlar los eventos en la vida. Y esto realmente es difícil y para no decir imposible. El control sobre el único que podemos tener es sobre nosotros. Todo lo que sea afuera, todo lo que sean los otros o el mundo, sobre este nosotros no tenemos control. ¿Ok? Esto, por favor, sí registran. Entonces, no tener control, no llego a alcanzar el control de lo que busco y no tengo, me da miedo. En la zona de aprendizaje voy a dejar de esperar que el otro, el Estado solucione mi problema o se haga cargo de mí. Voy a dedicar mi tiempo a formarme y voy a consumir conocimiento en este momento en que básicamente todos estamos en nuestros hogares. ¿Y qué hago con este tiempo yo? Y me sumerjo a una crisis existencial que me lleva a despertar, a conocerme mejor. En una zona de crecimiento ya, que es el siguiente nivel de la comodidad, en donde luego me decido a aprender y luego comienzo a crecer. Miro hacia adentro desde lo que yo ya estoy encontrando en mí para conocerme a mí mismo, cuáles son mis necesidades, qué pienso, cuáles son mis dificultades. Entonces, fíjense, es una excelente oportunidad de encontrar a la persona más importante en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Esto muchas personas lo dicen, lo verbalizan, pero de hecho en el momento no lo hacemos así. Y poder sentirme con esto en paz conmigo mismo y con lo que suceda. Paz es un estado de armonía y es un estado, es algo mío. Entonces, estoy en paz conmigo, con las cosas que hago, con las decisiones que tomo. Me convierto en un referente para quienes me rodean. Ya puedo ayudarles. Confío en mí mismo y en la vida y me enfoco en el futuro. ¿Qué yo voy a hacer a partir de aquí, ahora, en el presente? ¿Qué voy a hacer al establecer un propósito? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Y tomo las riendas de mi vida con esto y aprendo a resolver mis problemas. Invierto en mí mismo para poder reinventarme profesionalmente y aprovecho estas circunstancias para evolucionar como ser humano. ¿Ok? Entonces, esta es una pregunta para que ustedes comiencen a evaluarse desde qué lugar están viendo esta circunstancia o las otras que han tenido. Y de aquí viene entonces la posibilidad de decidir cuál es la vida que yo voy a querer tener. Y en este momento nuestro foco, la circunstancia específica para todos por igual es el coronavirus. Entonces, después del coronavirus, cómo yo voy a querer estar? ¿Qué historia? Vamos a hablar un poco de historia después de que nosotros nos contamos a nosotros. ¿Vamos a estar en lo de siempre
en más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Vamos a colocar una experiencia que todos están llevando y que de lo que más escucho con mis clientes es la dificultad de las relaciones, porque nos lleva a un lugar en donde estamos obligados a convivir más tiempo con las personas generalmente más próximas y con quienes muchas veces no establecemos una relación positiva. Entonces, solamente de poder considerar y evaluarse uno mismo, es que estoy discutiendo con mi esposa, con mis hijos, de la misma cosa, de la misma cuestión, de lo mismo de siempre. Existe una música en esto para evaluar de más de lo mismo, es de Julio Iglesias, en donde va a decir, tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Entonces, delante de esto, es que un tropiezo más, una dificultad más, es que me lleve a pensar, a evaluar. ¿Voy a querer estar en más de lo mismo por tanto tiempo? ¿Por qué motivo? Entonces, esta es una opción. Después o durante ahora, ¿en qué estoy? Otra, o asumir esto, de decir, he tenido éxito en esta circunstancia y estoy decidido y ya estoy practicando hacer la mejor versión de mí mismo. Todos los días esto lo voy a hacer y todos los días voy a hacer estar en mi mejor versión, más que ayer y menos que mañana. O sea, voy a estar en un lugar de un proceso de mejoría continua. Ahora, ahí viene de toda esta cuestión. ¿Cómo es esto de que yo me decida? ¿Por qué es tan difícil asumir la dirección de la propia vida? ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos, soy un papelito que se convirtió en un barquito y está en un océano de la vida a la deriva, que no sé hacia dónde, o ya soy un buque que está siendo dirigido y tiene un propósito. Entonces, y esto es un proceso, el transformarme. Pero ¿con qué dificultad? ¿Por qué todos los seres humanos tenemos tanta dificultad en cambiar? Acá vamos a ver algunos de los factores. Básicamente, cambiar y estar en un mejor lugar significa adquirir nuevas competencias para ser humano en la vida. Y las competencias con las que nosotros trabajamos aquí es la competencia del aprendizaje. Todos aprendemos en la vida y un aprendizaje necesariamente implica una experiencia. ¿Y cuáles son los componentes de un aprendizaje? ¿Qué yo he aprendido? Un conocimiento, y con este conocimiento crear una habilidad y principalmente tener una actitud. Aunque fíjense que la OMS hace un buen tiempo ya decía, miren que va a venir una enfermedad, probablemente es un virus que se va a diseminar muy rápido. Ya hemos tenido un conocimiento. No hemos hecho nada al respecto, no hemos tomado una actitud para que esto sea menos. Así como están varios países en varios niveles, han tomado varias actitudes. Pero ahora ya sabemos lo que es a nivel personal y qué habilidad he creado aquí. Y cuál es la actitud que voy a tomar de esto y qué voy a aprender. Qué competencias como ser humano voy a estar sumando en esta experiencia, en esta circunstancia. Es la respuesta que busco compartir con ustedes. Entonces, esta dificultad que habíamos dicho es, el primer lugar es el de percibirse. Entonces, un ejemplo es de, yo me percibo, en qué medida nos percibimos y tenemos conciencia de que nosotros somos parte de una red de seres humanos y que estamos conectados y que hacemos parte de un universo que podríamos decir que es infinito o que no sabemos si es finito, pero que hacemos parte de esto, sí. Se dan cuenta que esto no es algo que tenemos presente o que no tenemos conciencia, no lo llevamos en cuenta. Somos un ser básicamente que está compuesto de la parte biológica, un cuerpo
que tiene varios componentes y este componente busca siempre la armonía, pero a veces se pone desarmónico, esto lleva a la enfermedad. Tenemos un aspecto psicológico y tenemos un aspecto de relacionarnos. Y tenemos un aspecto espiritual. La espiritualidad, en este caso, en la que estamos hablando, nos referimos a desde donde me percibo. Por eso puse el ejemplo de hago parte de un universo, me siento parte de algo más grande que yo. Y ambiental o contextual, hacemos parte siempre de, somos parte de un contexto. Entonces, esto es toda una realidad, un conjunto de cosas de lo que somos y que es la falta de armonía entre todo esto nos lleva también a una dificultad de poder transformar, porque esto, una transformación o cambio, nos referimos a algo que va a ser significativo y necesariamente pasan por estos tres niveles. Al mismo tiempo, nosotros hacemos parte, así como ya lo hemos mencionado, de una especie que es la especie humana, que es una y que pasó por una evolución, y esta evolución básicamente se lleva o hemos llegado a este estado superando varias dificultades, pero que al mismo tiempo se han convertido en un legado para mí. Ahora esta transformación, esta superación de estas dificultades, a veces generalmente juega en nuestra contra. Fíjense que allí en la punta tenemos a alguien con un celular que representa la tecnología, que es el mundo hoy en día en la que llevamos, la de permanente cambio. Esta es una constante que llevamos en el contexto actual y que esto fue muy repentino y hace reciente tiempo. Entonces, de lo que nosotros estábamos hablando, lo que ha evolucionado en esta especie es su factor del pensar. Vamos a llamarlo para simplificar la inteligencia. Ha desarrollado todo un conjunto de, de una estructura neurológica, hoy estudiado más a profundidad por las neurociencias, para llegar a ser y que nos lleva al momento de poder asumir y saber sobre mí y de lo que sé. Saber sobre mí y lo que sé, muchos consideran y ponen en duda, ¿esto es una bendición o es una maldición? Fíjense que aquí vamos colocando algunas cuestiones por qué es tan difícil cambiar. Entonces, esto que podemos llamarlo en un momento, en un contexto, de la cuestión mental, creamos una serie de bases, de estructuras, de modelos que nos llevan a hacer creer que esto es lo que funciona, esto es así. Y cuando esto se siente amenazado, porque se me presenta algo diferente, se me pasa la lectura de que esto es una amenaza, aunque eso sea mejor. Porque decir voy a estar en una mejor versión ya es algo diferente a la que conozco. Esta básicamente es algo, un factor muy fuerte de la dificultad de poder considerar otras opciones y por lo tanto cambiarme. Entonces, esto es un poco una duda, pero acá tenemos que tomar que sí es una gran bendición saber que sabemos y asumir esta posición de lo que realmente somos, para que nuestra vida comience a tener un propósito y podamos realizarnos a través de esto. Así como ya les había mencionado, eh, nosotros nos contamos una historia de vida sobre todo lo que ha sucedido, sobre lo que somos, lo que hemos pasado, lo que se ha constituido. Y una vida ocurre en un espacio de tiempo, entre un nacimiento, que es el comienzo, y hasta el fin. Entonces nosotros nos vamos contando historias a nosotros mismos. Y esto es un papel fundamental en el propósito. A ver, ¿cuál es la historia que yo me estoy contando hasta acá de lo que fue mi vida? ¿Y cuál es la historia que yo voy a querer contar sobre mí? Desde el momento de este nacimiento,
nosotros nos vamos estructurando para llevar una vida. Pero ¿cómo nos vamos estructurando? En nuestro entorno, en nuestro contexto, de donde nosotros vamos a absorber el modelo de vida, lo que es éxito, de cómo funcionamos, de lo que va a ser y de lo que se espera. Esto nos lleva a un lugar, recuerden que estamos siempre analizando de por qué es tan difícil cambiarse y transformarse. En este contexto, en nuestro entorno, donde se establecen nuestras relaciones, nuestros valores, establecemos en mayor o menor grado un propósito y que tiene que ver con tengo que. ¿Y qué tenés que hacer, Mario? Cuando ya nacimos, ya se ha definido la vida que yo tengo que llevar y lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Muy pocas veces realmente a profundidad tenemos la conciencia de asumir y preguntarnos, ¿esto es lo que yo quiero? ¿O ya lo agarro y acepto como viene así mismo? Esto es una constante en, nuestra, en nuestra vida y ese tener nos lleva a asumir roles. ¿Y cuáles son estos roles? Varios roles. La profesional, la familiar, la personal. Soy hijo, soy hermano, soy amigo, soy contribuyente, soy funcionario. Un conjunto de cosas. Entonces, acá en ese papel de tener que y no preguntarse qué es lo que quiero, les voy a relatar una fábula o un cuento que va a hablar de lo siguiente. Está alguien afuera de su casa con una luz buscando algo en la madrugada y viene un vecino y le pregunta, ¿qué estás buscando? Estoy buscando la llave de la puerta de mi casa. Bueno, te voy a ayudar. Comienza a ayudarle a este vecino, llegan otros vecinos, comienzan a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y luego surge la pregunta. Y dice, pero vecino, ¿estás seguro que perdiste tu llave aquí afuera? No, es que la llave perdí adentro. Pero ¿por qué estamos buscando afuera? Porque aquí afuera es donde hay la luz. Entonces, fíjense, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Qué queremos decir? Es que buscamos esa luz, esa llave, generalmente afuera, en un contexto, siendo que la llave y la respuesta está dentro de nosotros. Y estamos hablando que implica transformarse y cambiar en una decisión de llegar y adentrarse y entrar en esa casa que por tanto tiempo estuvo abandonado por el dueño. Iniciar y decidirse a colocar un arreglo, a colocar las cosas en su lugar, en donde quiero que esté esto para estar mejor. Esta es la transformación que el mundo hoy necesita. Porque en la medida en que nosotros nos ocupemos de nosotros, tengamos un contacto con nosotros, con la situación de esa casa y asumir que sí podemos mejorar, porque siempre ha estado así. Pero imagínense cuando alguien se decida a arreglar adentro, a mejorar esto, ¿cómo estaría? ¿Cuál sería la diferencia de que yo esté mejor, que vos estés mejor y que todos estemos mejores? Esto es lo que el mundo necesita y es principalmente la lección que nos va a dejar el COVID. La oportunidad, ¿ok? Muchos, así como ya hemos colocado el ejemplo, va a preferir continuar de la misma manera y esto es posible. Y fíjense que estamos hablando de la transformación y colocamos el ejemplo de la mariposa que se transforma. Es la misma oruga la que se transforma en una mariposa. No estamos hablando de que Mario va a cambiar y va a colocar en su lugar aquí a José. No, va a continuar siendo Mario y voy yo dentro de mí y conmigo mismo en transformarme en lo que yo quiero ser. Esto es la propuesta acá. Cuando comenzamos nosotros ya desde ese lugar de responsabilidad sobre nosotros mismos, pasa a ser, esta frase representa nuestra manera de dar respuestas a los eventos. Es una frase de Víctor Frank
Él fue un psiquiatra que pasó por todo el holocausto, todo, perdió toda su familia y al salir de allí, él va a formular una nueva escuela de psicología y también va a proponer la logoterapia, que en otras palabras va a decir, es la terapia del sentido. Él veía que las personas que sucumbían y no podían avanzar con esa amenaza, que hoy en día podemos decir es bastante parecido o similar, por supuesto, no igual, es a ese evento, de esa situación. Hoy estamos confinados. Salimos afuera y nos apeligra. Podemos comenzar a tener una idea de lo que esta población judía vivía, ¿verdad? Entonces son un poco algunas de las cuestiones y es obvio la dificultad y lo que esto nos va a causar. Y es una necesidad en este momento asumir la responsabilidad por la vida y llevar en cuenta esta frase que él formuló después, en donde decía, entre un estímulo y la respuesta hay un espacio. Un estímulo, un evento y mi respuesta. Existe un espacio. En este espacio está nuestro único poder. El poder de elegir cuál respuesta yo voy a dar a ese evento. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento, es la que estamos hablando, así como nuestra libertad. Fíjense, la palabra libertad para mí es un valor que aún no lo hemos ni siquiera considerado, pero libertad necesariamente implica con elección, que yo pueda elegir. Es la que hoy en día también está restringida en nuestro confinamiento. No puedo elegir salir afuera, ir a visitar, llevar la vida que llevaba. No, pero también es importante dar este evento para que le demos libertad y que nuestras elecciones sean más asertivas. Habíamos dicho que nos contamos historias a nosotros mismos para vivir. Entonces, fíjense ustedes de que pensar en esta historia, ya habíamos mencionado cómo vas a querer llevar la vida ahora y consecuentemente el futuro. ¿Qué historia vas a querer contarte después del confinamiento? Entonces, aquí les dejo una pregunta para que reflexionen y que vamos a ir elaborando también en los siguientes encuentros que tengamos. Si vos pudieras adelantar en el tiempo, desde este instante hasta el momento del fin de tu vida, ¿cuál es la historia que te gustaría haber vivido? ¿Cómo te parece que te gustaría que tu vida hubiera sido? Si te transportas allá, ¿qué te estás contando? ¿Qué relato? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? En esto va la reflexión y que hace parte todo esto del conjunto de partes que va a ser un todo de formular un propósito. Hay algo en la naturaleza en el ser humano que es la de verbalizar aquello que no queremos. No es muy fácil decir, o estamos acostumbrados a decir, no quiero enfermarme, no quiero que me contamine el COVID, en vez de que digamos lo que queremos, decimos lo que no queremos. Entonces, en este sentido, ¿qué es entonces, Mario, lo que querés si no querés enfermarte? Quiero salud. Entonces, poder afirmar en positivo, transformar aquello que no quiero, me lleva a un lugar de establecer un propósito, un objetivo, y que yo haga y realice esto para que pueda ser posible. Entonces, con esto vamos aumentando un poco más el entendimiento de la conciencia. ¿Desde qué lugar estoy hablando? Y son algunas de las propuestas de empezar a transformar. ¿Y esto cómo se hace? En cada instante, cuando digas que no querés, cuando digas de qué te está faltando. ¿Ok? Entonces, eso que me está faltando, ¿a dónde me va a llevar? Es un poco irse a profundidad. Bueno, retomando nuestra pirámide de las necesidades y llegar a un propósito, ¿se acuerdan que teníamos las necesidades básicas abajo,
en la jerarquía de las necesidades que hacen la base de la pirámide y vamos a subiendo de jerarquía. Y Maslow decía, solamente nosotros podemos acceder a la siguiente jerarquía de la necesidad si atendemos las de abajo. Bueno, el contexto actual donde nosotros estamos llevando, que es un mundo donde la única constante son cambios y una época exponencial, y en donde hoy en día estamos llevando una época de superabundancia en todo, me lleva a proponer y decir que estamos en condiciones de atender a la pirámide de Maslow, que propone como un todo, y poder pensar de que aquello que decía él, que vamos a llegar a atender la necesidad de autorrealización, de trascendencia o desarrollo potencial, solamente una vez que necesitemos. Estamos aquí proponiendo en la manera de lidiar que el propósito podemos llevarlo ya y de una manera conjunta, buscar atender esto y que también al mismo tiempo mirarlo de esta manera hoy en día es una necesidad para poder llevar este evento, esta circunstancia a una mejor instancia y aplicarlo siempre en la vida. ¿De qué manera esto? Se propone que la pirámide de Maslow era hasta 5 y que esta puntita a la que él se refería, muy pocos van a poder acceder a esto, es que ahora podamos sí llevarlo a más niveles y que sí muchas personas ya viven por una autorrealización, por una trascendencia. Y en este caso, noten, vamos a llamarlo propósito. Entonces, en este diseño a la derecha, vamos a colocar esta pirámide de Maslow que se transforma en la necesidad de supervivencia, en la necesidad de establecer relaciones, en la necesidad de establecer una relación positiva conmigo mismo, que hace que yo tenga una relación positiva y de afecto conmigo. Esto, en nivel 4, que se resalta aquí, es una transformación necesaria para pasar al siguiente nivel. ¿Se acuerdan la transformación de acceder a la casita abandonada, de relacionarme, de mejorar mi historia? Esto implica esta transformación a la que se refiere aquí. ¿Ok? Pero en el nivel del propósito, acceder al propósito y que vamos a llevar a ver qué compone un propósito, allí ocurre una transformación cuando mi vida es llevado por un propósito. En realidad, este programa tiene transformarse para que mi vida sea guiado, orientado por un propósito y no por el miedo. Cuando nosotros vivimos buscando, atendiendo las necesidades básicas, de atender las necesidades biológicas o de seguridad nada más, y considerar que tener éxito en esto es a través del factor material, cuando esto no me falta, estoy bien, pero siempre permanentemente guiado y orientado por la posibilidad de que sí me falta. Entonces lo que me mueve es el miedo. ¿Ok? Sin embargo, cuando el propósito del amor, el de dar, el donar lo mejor que yo tengo y trasciendo a mí mismo, y esto lo transformo en un servicio a los demás, una contribución ya a los demás. ¿Se acuerdan que está en esta escala del crecimiento, esto de contribuir con mi mejor, con el otro? Esto hace que haya una cohesión interna dentro de mí, tanto en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Esto es lo que se transforma en un propósito, es la que orienta mi vida. Entonces, en ese sentido, orientar es pensar, y te dejo este pensamiento. Cuando yo me despierto, ¿qué estoy pensando? Cuando yo voy a comenzar un nuevo día, ¿me está moviendo el miedo? Me motiva, porque fíjense que motivarse tiene que ver con emoción, porque emoción significa moverse.
Entonces, lo que me mueve y da sentido a mi vida es el miedo, y paso a pedir entonces que me den algo material, porque eso es externo, o es algo dentro mío que voy a donar. Es muy importante llevar en cuenta esto que les voy a compartir. No es que cuando decimos voy a llevar una vida con propósito me desocupo de las necesidades. Absolutamente, pero absolutamente no. Esto es importante que quede claro. Es que el propósito es la que me guía y la que hace que yo atienda todas las necesidades básicas, como la de supervivencia, de establecer relaciones y la de autoestima. Esto es lo que le da sentido a mi vida. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ir avanzando, aclarando en los siguientes encuentros que vamos a tener aquí. Como siempre, si de lo que ya estuvimos hablando es algo que desconozco, me predispongo a aprender, a crear competencias, capacidades para una vida con propósito, y esto va a estar compuesto de conocimientos, este conocimiento de una habilidad y principalmente una actitud que tendré que tomar en la vida. Y una actitud necesaria como aprender y poder llevar una vida con propósito. Entonces, en este caso, el propósito, lo que vamos a ir viendo nosotros en los siguientes talleres, va a ser que está compuesto de las fortalezas de carácter, de los valores que son importantes para mí, de los intereses que tengo en la vida, de lo que me gusta, atender las necesidades, ya dijimos, y de poder dejar un legado. ¿Por qué yo quiero ser recordado? Quiero que esto contribuya en la vida de los demás. Como les había comentado, la base de toda mi actividad profesional está en la psicología positiva, que es una nueva propuesta, es un nuevo abordaje de las psicologías. La psicología por no más hace más de 22 años se ha llevado, o su objetivo era sanar las patologías. O sea que poder decir, nuestro foco está en quitarle a las personas de un lugar del dolor. Y se van a retomar muchas preguntas que ya en toda la historia de la humanidad se ha hecho desde la psicología. Un grupo de psicólogos liderado por el psicólogo Martin Seligman, de poder establecer científicamente, y las ciencias están compuestas de una teoría. Esta teoría van a levantar hipótesis que se busca comprobar en evidencias a la luz de estas teorías, y estas evidencias se llevan y se aplican. Nosotros en Relapa y en ILAPA nos enfocamos en aplicar los conocimientos y la evidencia de la psicología positiva. Entonces, ¿qué es la psicología positiva? La psicología positiva, así como le dije, es el otro lado, y que hace verle y percibirle al ser humano desde un otro lugar, desde su totalidad. Porque enfocar solamente en lo negativo no lo estamos mirando en su totalidad y en su realidad. Enfocarme solamente en lo positivo tampoco. Poder tener una lectura y una visión del ser humano en su totalidad, que va a ser parte de su vida, las dificultades, cómo lidiar, o los dolores, o el lado oscuro, pero también poder mirar sus capacidades de poder resolver y poder decidirse a llevar una vida, en este caso con propósito, sentido, y que sea significativa. Entonces, la psicología positiva realiza transformaciones constructivas y duraderas en la vida de las personas. Este es su objetivo, ¿ok? Y lo logra, y depende de la decisión de cada uno. Entonces, la psicología positiva se define como el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Y entre sus cuestiones, así como les había dicho, se van a retomar conocimientos desde la filosofía, desde la psicología humanista. La psicología humanista ya inclusive imprimió el término de psicología positiva.
Pero, ¿qué pasó? Es que la psicología humanista no ha llevado a las evidencias científicas. Esta parte le faltó. Entonces, esta propuesta, la psicología positiva, va a incluir esto. Queremos establecer una psicología con suficiente evidencia científica para establecer lo que funciona en el ser humano. Y entre estas cosas va a venir algo que el ser humano por mucho tiempo y siempre ha buscado en su vida, que es la felicidad. Y vino y se ha definido la felicidad, pero también se ha transformado este primer concepto o la conceptualización de la felicidad se ha llevado al bienestar. Y se va a proponer que para que uno obtenga o llegue a un estado de bienestar, deben tener 5 componentes. Y estos componentes se va a establecer como un modelo PERMA de obtener la felicidad. ¿Y cuáles son estos componentes que debe tener para un bienestar en la vida? Debe tener emociones positivas. Se han establecido las emociones positivas, son 10, y estas emociones podemos cultivar y podemos hacer acciones específicas. Estas acciones específicas en todas las áreas, como en el propósito, son necesarias. Necesitamos actitud, ¿se acuerdan? El siguiente componente es el compromiso, que es el engagement, que es la capacidad de permanecer atento, estar compenetrado en algo y esto me llena y esto me satisface. Esto es un componente del, por supuesto, del propósito. El tercer componente y principal, los estudios científicos han encontrado que lo que más incide en una vida de bienestar, de felicidad y de plenitud son las relaciones. No solo en cantidad, sino que en la calidad también de las relaciones que vamos estableciendo a lo largo de nuestras vidas. ¿Con quién realmente tengo personas con quien yo estoy contando? Y en realidad aquí juega un papel importante la tristeza, de decir, ok, que me está diciendo la tristeza que algo no puedo compartir con alguien porque tengo o porque lo tuve. El siguiente componente es el significado o sentido. Más que hallar una actividad que nos llene el alma, es el descubrir las condiciones para que lo que hacemos nos parece significativo. Propósito, propósito. Pero este propósito, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado? Tiene que traducirse en un objetivo porque el logro, realizar algo, es algo que nos llena de satisfacción, de bienestar, de emociones positivas. Estos 5 componentes están interactuando en forma constante para que obtengamos un estado de bienestar. ¿Ok? Un estado desde donde yo estoy llevando mi vida y desde donde voy a salir de este estado para lidiar con las dificultades, con las circunstancias, con los desafíos. Pero asumo y tomo la conciencia de que mi estado de bienestar me lleva a un mejor lugar, a un mejor nivel, a una plataforma desde donde puedo lidiar con esto. Entonces, llevar una vida guiado por este PERMA y por las fortalezas de carácter. Acá ustedes tienen 24 fortalezas de carácter establecidos por la psicología positiva, que todos los seres humanos tenemos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del continuum? En mayor o menor grado. En los siguientes encuentros nosotros vamos a querer establecer, definir cuáles son los niveles de mis fortalezas de carácter. Y puede ser hecho y puede ser evaluado en forma virtual y voy a tener el orden y la escala de estas fortalezas de carácter. Estas 24 fortalezas de carácter están todas dentro de 6 virtudes. Acá como están viendo, se lo coloca dentro de eso y tiene esto relacionado y hay una amplia forma de ir conociendo y entendiéndonos. ¿Cuáles son las virtudes que más tengo en función a las fortalezas que le dan base? En esto es algo muy importante que destacar, que la psicología positiva
tuvo que rebuscarse en conocimientos como la religión, como la filosofía, ya que la ciencia se va estructurando en función a lo que se va encontrando. Es como también la pirámide de Maslow, en que se va colocando uno, se va asentando en la otra. Pero desde la ciencia, recuerden, no teníamos un estudio. Entonces se tuvo que recurrir a otras líneas de conocimiento o a otros conocimientos. Esto es importante destacar, que las ciencias es una forma de conocimiento, una estructura. Yo me dedico y trabajo estrictamente a partir de la ciencia. Las otras son, por ejemplo, la religión, la filosofía, que no tienen un modelo, no tienen una metodología científica. No se está excluyendo y mucho menos despreciando. Hay enormes abordajes de conocimiento que no son de la ciencia, pero esto estamos hablando de la ciencia. Bueno, entonces, llevar una vida de bienestar a través de las fortalezas. Estas fortalezas están muy relacionadas con el modelo PERMA que ya habíamos visto, llevan al estado del ser humano que se va a definir en la psicología positiva como el de florecimiento humano. Una planta está en su mayor esplendor de belleza cuando florece. A mayor esplendor de belleza, cuando florece, mayor posibilidad de cantidad de semilla y de continuación. ¿Ok? Ahora veamos algo en la cual la psicología se coloca o el área donde actúa es en el de la salud, y es lo que hoy está en juego y tiene que ver con el coronavirus y nuestras circunstancias. Fíjense ustedes, y para que también veamos de qué manera el ser humano se comporta y ampliemos un poco nuestra conciencia también sobre esto. La Organización Mundial de la Salud va a definir la salud de la siguiente manera. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y si esto fuera poco y no queda claro, vuelve a reiterar. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y fíjense ustedes que es muy interesante cuando nos referimos generalmente a salud. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a solamente un aspecto, que es el salud, que es la cuestión o el aspecto o el componente físico, y no nos referimos a la salud, nos referimos a la enfermedad. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo verbalizamos? Que verbalizamos más lo que no queremos y más lo que queremos. Esto es para pensar. Entonces, la psicología positiva acá tiene que ver con el bienestar y también con el bienestar, con el componente mental y social, y hacia una responsabilidad hacia lo físico. Entonces, de aquí podemos pensar una pregunta. ¿Vos sos más motivado por el bienestar o por el malestar? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve correr de algo o irte hacia algo? Entonces, ¿te motiva el propósito o el miedo? De todo esto, la base de la propuesta del propósito en la que nosotros vamos a estar trabajando viene de este libro, que la autora va a colocar que cultivar una vida con propósito tiene que alinearse a una vida con sentido. ¿Qué sentido tiene la vida para mí? ¿Qué sentido tienen los eventos positivos y negativos en mi vida? Entonces, esta autora va a establecer como pilares del sentido pertenecimiento. O sea, que yo me sienta que pertenezco a algo, como parte de algo, de una familia, de una sociedad, de un planeta o del universo, que tenga un propósito, que tenga una intención. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado, de lo que nosotros nos contamos, el 3, la narrativa? Y que se alinee aquí, voy a proponer las necesidades y que la trascendencia, el propósito y realizarse es una necesidad. ¿Ok? Entonces esto es el pilar de donde vamos a estar trabajando para transformarnos. Aquí, de nuevo, nada más para recordar, ¿se acuerda? La transformación que nos lleva a un propósito, que nos quita
del solamente vivir por miedo a llevar a una vida por el propósito, por el donarme. Vamos a proponer y hacer, y el abordaje es que pensemos en que nosotros somos una bicicleta y que tiene un conductor. Entonces, la bicicleta son todas nuestras capacidades, nuestras habilidades, es el medio, pero el conductor es alguien que tiene un propósito y que va a llevar a este vehículo a un lugar. Esta es la principal transformación. Cuando me encuentro, cuando me decido a estar mejor, accedo a mí, a ver qué es lo que realmente me falta, aunque tenga que irme a lugares muy oscuros y abandonados, no paré allí. Salgo de esta casa ya iluminada por mí y me subo a mi bicicleta. Y esta bicicleta va a conducirme. Noten esto, que es otras de las habilidades, de las capacidades que vamos a trabajar en nuestros encuentros. Nos va a llevar a un destino, a un lugar, y esto le da sentido y propósito a mi vida. Noten allí abajo, a la derecha hay un propósito que este propósito tiene componente principal, los valores, lo que realmente es importante para mí, tienen necesidades, tienen intereses, tienen gustos. Y a la izquierda están las emociones y entre ellas la más importante o la que más nos rige, el miedo. Me parece muy importante significar aquí que estamos diciendo que llevar una vida por sentido y propósito no va a hacer que el miedo o las emociones desaparezcan. No, va a ser parte. Pero va a ser parte, el otro lado, un propósito. Y esto va a hacer con que mi vida pueda ser llevada en un equilibrio. Voy equilibrando entre el izquierdo y el derecho, en donde no niego la existencia de las emociones, de los pensamientos, de los recuerdos, del contexto, de mis dificultades, pero también está el otro lado de lo que quiero en mi vida. Entonces, en esto voy equilibrado y hacia un objetivo, hacia un sentido. Entonces, esto es lo que representa la bicicleta. ¿Y cuál es el beneficio desde la ciencia de una vida con propósito? Hay muchísimas. Son varios estudios que van a apuntar a que una vida con propósito y ha llevado a concluir a varios estudios que una dirección en la vida y establecimiento de objetivos generales de lo que se quiere lograr en realidad puede ayudar a vivir más tiempo de vida, habíamos hablado calidad y cantidad, independientemente del momento en que se encuentre su propósito. Esto es, en qué lugar está. Entonces, esta es una de las tantas evidencias de la que hemos tenido, el beneficio de una vida con propósito. Vamos a comenzar a tener un poco más, entender qué son los valores desde el abordaje que yo trabajo. Los valores son deseos más profundos, la forma en que deseo interactuar y relacionarme con el mundo, con los otros y conmigo mismo. Los valores describen lo que yo deseo hacer y cómo deseo hacer. ¿Qué comportamientos tener con los amigos, con la familia, vecinos, con el cuerpo, con el ambiente, con el trabajo? Y vamos a considerar realmente lo que es importante para vos. Esto es lo que vamos a comenzar, porque esto no se llega a esto así muy rápidamente, instantáneamente. Vamos a desvelar a profundidad qué y quién quieres representar en esta vida. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo quieres ser visto y reconocido en esta vida por los demás? ¿Qué legado quieres dejar? Con esto ya habíamos hablado el equilibrio que nos va a llevar, porque va a ser un componente, y nos va a llevar a un sentido y me siento y me percibo equilibrado. Esto es lo que buscamos. Bueno,
vayamos a la propuesta de todo esto, de esta transformación, el encarar, el asumir mi vida. Ya estoy en mi bicicleta, asumir la dirección de mi vida y ser poseedor de todo un potencial. Fíjense que aquí está, en esta poderosa mente, le vamos a llamar aquí, que está compuesto físicamente, la parte cerebral y de toda la estructura neurológica, y dentro de esto también incide, no vamos a entrar acá en cómo, porque hay varias maneras, las emociones, ¿ok? Pero lo principal acá es asumir y decir que yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo soy el poseedor de los pensamientos y de las emociones. Esto es fundamental, asumir este papel, este lugar. Y este lugar del que posee probablemente es el que está antes de todos los roles que nos asignaron. ¿Se acuerdan? Es ese. Y este es el que está dentro de esa casa abandonada, que ya empieza a salir y asume la dirección de su vida. Vamos a hablar un poco entonces del componente de las emociones como un todo. ¿Qué son las emociones? Las emociones constituyen un sistema neuroquímico que fue evolucionando para ayudarnos a navegar por los complejos caminos de la vida, sirviendo como guías orientadoras para tomar una dirección. No tenemos faroles que nos separen de los peligros que presenten en la vida, ni vigilantes con radares que puedan avisarnos sobre las amenazas escondidas que puedan naufragar nuestros planes personales y profesionales. Noten esto, cómo vamos a abordar aquí. Es que las emociones nos ayudan, estas informan y orientan. Y no tenemos la posibilidad de excluir de nuestras vidas, pero sí tenemos la posibilidad de transformarlo en aliados, en apoyarnos, en guías que nos van a llevar como lo han hecho en todo y con todos nuestros antepasados. Cuando una mentalidad se activa por un recuerdo, una situación o un comentario, esta desata una corriente de pensamientos, emociones, ¿ok? Y determinan nuestras respuestas en la vida en busca de un resultado, ¿ok? Porque nos van a informar y nos van a avisar. La relación con las emociones, no voy a entrar mucho en los detalles acá, es que nosotros tenemos una relación con ellos. La cuestión es qué tipo de relación yo tengo. ¿Me victimizo? O sea, ¿me domina el miedo en este momento y me paralizo? ¿Vivo en constante conflicto? ¿O siento que las experiencias estresantes de mi pasado siguen dominando mi momento ahora? Que la tensión es mi enemigo y que está dentro mío o me domina y esto es indeseable. O es un socio, mis emociones es un socio en quien puedo confiar. Esto es una manera de lidiar. Cualquiera que sean estas relaciones o qué tú piensas de ello y cómo respondes desempeñan un papel destacado en cómo me afecta esto. El tercer componente es aclarar que es imposible librarse de las emociones. Nosotros no podemos excluirlo. Estos siempre van a estar. Perdemos mucho tiempo y lo peor es reprimirlo porque en algún momento se manifiesta. Entonces las investigaciones muestran que cuanto más intentamos reprimir o eliminar ciertos sentimientos, pensamientos o recuerdos, más vuelven a nosotros en forma de intrusiones que se atropellan, no deseados en nuestras mentes o en nuestros sueños. La propuesta es que cada una de ellas sí poseen energías únicas que podemos aprender a usar a nuestro favor y que éstas nos conduzcan a lugares mejores. Vean este ejemplo de un desafío que está viendo, que está aplicando sus necesidades. El problema con las emociones es cuando esa energía bloquea. ¿Se acuerdan que hablamos de energía y se convierten en una barrera que limita aplicar capacidades ilimitadas que todos los seres humanos tenemos para realizar todo lo que podamos imaginar
querramos. Esta capacidad genera dos tipos de personas: los que aplican estas energías para realizarse o para bloquearse. Entonces allí viene una pregunta. ¿Vos en qué parte? ¿De quién haces parte? ¿Sos del que utiliza sus capacidades y sus emociones para realizarse o para bloquearse? ¿Ok? En este caso, nuestro miedo por excelencia delante de un evento, ¿se acuerdan que ocurre? Dispara una serie de reacciones neuroquímicas. Este miedo delante de una situación genera un estrés y en este estrés reacciona todo el organismo. Entonces, hoy en día vamos a hablar mucho de experiencia, como siempre tenemos en la vida, de las experiencias de estrés y la ansiedad. Hemos hablado que liberan hormonas y que incide en todo el cuerpo de diferentes maneras. El estrés y la ansiedad son procesos y se solapan. Generalmente son como hermanos o primos hermanos, están cerca o más lejos, pero están cerca. El estrés es lo que experimentamos cuando tenemos que solucionar un problema. Y la ansiedad se produce cuando nos anticipamos a obtener un resultado negativo. Vean el papel aquí muy importante de tomar los eventos que tendremos o las circunstancias que solucionar, de que puedan ser un desafío a ser superado. Entonces, la ansiedad ocurre o es preponderante cuando nos anticipamos a obtener un resultado negativo. La ansiedad, según el manual de diagnóstico de los trastornos mentales de la DSM, establece que es una reacción emocional normal y necesaria para la supervivencia de los individuos y de nuestra especie. Como reacción tiene unas consecuencias emocionales y llevan a comportamientos y hasta fisiológicas. El estrés es un proceso ante las demandas del medio donde estamos. En este proceso se producen reacciones emocionales anticipando si vamos a ser capaces o no de dar una respuesta positiva. En el caso de que no sea así, percibimos una amenaza, que ya lo hemos mencionado varias veces, que dispara la respuesta de ansiedad. Una respuesta que es emocional. Entonces, recordando aquí de que aquí el camino que tenemos de la propuesta es asumir la responsabilidad en regular nuestros pensamientos, nuestras emociones y salir del lugar de donde estamos, del modelo donde estamos, que generalmente muchas personas tenemos el aspecto rígido, que es el que bloquea, está sometido a las emociones, el que se percibe él dentro de todas las emociones y que generalmente no toma conciencia. Y que en esa transformación pueda llevarnos a ser una persona más flexible y realizadora y que tomó las riendas de su vida. Las riendas equilibrándose en la bicicleta. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos la bicicleta que me lleva a un sentido, a un propósito, que hacen parte las emociones de él, hacen parte todo lo que soy, pero soy yo el que está en la dirección y no el otro. Les dejo este mensaje. El propósito, el donar, el donarse. Yo puedo dar algo solamente que tengo y poseo. ¿Ok? Yo no puedo dar algo que no tengo. ¿Ok? Bueno, la propuesta del Maya, que es donde yo trabajo, es una propuesta integrativa. Aclaro que no es integrada. Integrativa de teorías y de conocimientos y de evidencias que tienen en común el bienestar, la realización de las personas. ¿Ok? Bueno, esta es una invitación, así como les dije, esto hace parte de algunos talleres, de algunos encuentros que comienza hoy, 24 de enero a las 16 y tendremos continuidad el 8, en realidad vamos a tener, disculpen, siguientes encuentros ya en mayo, el 1 de mayo, el 8 de mayo y el 15 de mayo a las 16 horas.
en este mismo canal, en este mismo lugar. Estos son mis contactos. En el Instagram o en las redes sociales me van a encontrar como Mario Adorno Gauto, adornogauto@ilapa. Aquí tienen la dirección donde se ven los otros programas que estamos desarrollando y proponiendo desde Relapa e ILAPA. Y por supuesto, estoy a la entera disposición a las dudas que ustedes tengan para aclarar. Desde ya les agradezco la atención y el acompañamiento hasta acá. Muchas gracias y hasta los siguientes encuentros.